no todas me las sé, unos pueden saber unas cosas más en detalle, términos más duros, pero sí, desde la experiencia sí quiero dejar ciertos mensajes. Entonces, como les contaba, texto manifestado, fui secretario de planeación de la República, he sido consultor, director de diferentes consultorías en términos de ordenamiento territorial para diferentes planes de ordenamiento del país, escala, estuve equilibrando el de Negra, el de Palestina, el de la Moral, he manejado también temas de CONCA, de Medellín, etcétera, etcétera. He sido docente de universidades como la Santo Tomás, la Universidad de la Costa en Barranquilla, la Universidad de Bogotá. Actualmente soy tutor para del Rosario en todo lo que tiene que ver con planes parciales. Atrás no me entienden escuchar, entonces incluso va a tratar de ir bajando por las escaleras. Digamos, eso ha sido en términos generales la experiencia. Tengo también experiencia en el sector privado, en términos de construcción y incendios. Pero bueno, lo que les quería comentar también aquí el día de hoy es que vamos a hablar justamente de dos temas importantes que son los que tienen que ver con planes de desarrollo y la articulación territorial en la construcción de esos planes de desarrollo. ¿Sí? Estos son los contenidos temáticos generales que tiene, digamos, la capacitación completa, que ya nuestra compañera Aragona les comentó cómo lo íbamos a manejar el día de hoy. Sin embargo, pues aquí quiero retomar nuevamente como estas unidades temáticas que vamos a abordar, el tema de la elaboración o los conceptos generales para la elaboración del plan de desarrollo municipal, el tema de la articulación del plan de desarrollo con el plan de ordenamiento territorial, el tema del seguimiento al plan de desarrollo y a sus metas, y finalmente el rol del Consejo Territorial de Planeación. Esta última parte, que es el tema del rol del Consejo Territorial de Planeación, va a ser transversal durante todo el tema de la jornada. ¿Por qué digo que va a ser transversal durante todo el tema de la jornada? Porque aquí hay muchos que son consejeros de su municipio, hay consejeros departamentales y demás. Entonces la idea también es ir aclarando dudas de los alcances que tienen también los consejos dentro de estos procesos. ¿Listo? Esta presentación, la idea es que luego con todo el listado de asistencia se las podamos compartir desde la Escuela Superior de Administración Pública. Importante es porque aquí estamos referenciando diferente bibliografía para cada una de las unidades. Sin embargo, nos vamos a centrar en 4 temas principales en términos de ley: el tema de la ley 152, el tema de la ley 388, el tema de la ley 14 en cada una de las unidades temáticas. ¿Listo? Primero de lo que íbamos a hablar era del plan de desarrollo, que es, yo creo que la mayoría de este instrumento, pero pues es importante traerlo nuevamente a colación, es el instrumento de planeación que orienta la gestión de gobierno de un alcalde durante un periodo constitucional de 4 años, define los objetivos, metas, estrategias, programas y proyectos que buscan mejorar la calidad de vida del territorio. Es decir, es una hoja de ruta para un periodo específico de un alcalde, gobernador o el presidente de la República, ¿sí? Donde se elija cómo va a ser la jerarquía o una temporalidad mucho más amplia que debe tener en cuenta e incorporar en su proceso de planeación. Por eso el tema de la capacitación va a colación el día de hoy de la articulación entre el plan de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo articulamos un instrumento que es solo de 4 años a otro instrumento que por ley dice que tiene 3 periodos constitucionales? ¿Sí? Y más adelante, pues
vamos a ver que pues, eso es lo que dice en el papel, pero en la realidad hay muchos municipios del país que tienen ese instrumento que es solo para 3 periodos constitucionales rezagado, es decir, que su visión territorial está rezagada. Más adelante lo veremos. Aquí volvíamos a traer pues, como a colación los temas normativos bases principales, ¿sí? Pero yo les decía que nos íbamos a enfocar en 4 principales, que eran la ley 152, la 1454, la 388, que hay aquí no está el decreto de 77, pero bueno, también todo el tema de la constitución política en cuanto al artículo 339, 340, que tiene que ver con todo el tema de la legislación y con Consejo Nacional de Tareas. Vamos a entrar a las fases de supongo que en diferentes roles o principalmente como consejero. Principalmente como consejero. Sí. O el de gobierno, también como secretario. Listo, bueno, porque pues ya también tienen una experiencia que la idea también es que la vayamos a ubicar como comentar. Como les decía, la idea no es como acá para darles simplemente una clase magistral, sino que ustedes también cuenten cuáles han sido las experiencias, tanto positivas como negativas, e ir viendo desde la experiencia de ustedes qué se puede también mejorar o qué dudas habían tenido durante ese proceso para poder, digamos, aquí ayudarlos entre nosotros. Saben, bueno, la mayoría de los que levantaron la mano y que han estado en los procesos de construcción de los planes de desarrollo, que esto tiene 3 fases. Una fase que es de diagnóstico, una fase que es de formulación y una fase que es de aprobación, ¿sí? Pero ¿cuál es la primera fase con la que se construyen los planes de desarrollo? ¿Quién me puede decir cuál es la base con la que empieza? Sí, pero digamos antes de eso, antes de sentarnos con las comunidades, antes de empezar a revisar las metas, antes de revisar las líneas base, ¿con qué empieza? Con el programa de gobierno de un alcalde electo. ¿Sí? Que el programa de gobierno se basa en un diagnóstico que el alcalde en su recorrido por el municipio ya vio las necesidades. Eso tiene años, tiene ya años. Exacto, es decir, la base para iniciar todo es el programa de gobierno, porque el alcalde pues, se supone que tiene en la cabeza las necesidades territoriales y pues, fue electo para ese periodo de 4 años. Pero esa es su base, ¿sí? Es a lo que él se comprometió inicialmente, según el conocimiento que pues, su equipo o él del territorio tenía, y planteó unos posibles objetivos, programas y proyectos si era electo, ¿cierto? Pero ahora, entonces, en esa fase de diagnóstico, ahí sí viene todos los procesos participativos, donde la idea es que la administración municipal lleve todo su programa de gobierno a diferentes mesas de trabajo y las ponga en consideración de diferentes actores para ir ajustando lo que ya serían los objetivos, programas, proyectos e indicadores para el plan de desarrollo municipal. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿en qué mesas han participado los que han participado en temas de planes de desarrollo? Ya me han dicho de pronto en el tema de la mesa de educación, supongo que era una, no sé qué otra mesa. Cultura, listo, ¿qué otras mesas? Ah, ok. Listo. Perfecto. Seguridad. En esas mesas que ustedes participaron, ¿sí? Esas mesas fueron específicas
específicamente temáticas para cada una de esas líneas en las que ustedes están hablando? ¿Sí? Perfecto. Esas mesas fueron antes del proceso de que el CTF generara concepto, o fueron dentro del proceso de la construcción del concepto del CTF, porque hay momentos Ambas, fue antes. Porque es que primero se construyeron todas. ¿Mejor? Excelente. Qué bien. Yo recuerdo que nosotros de la casa fue que nos reuníamos todos, o sea, muchas personas nos reunieron por diferentes mesas. Y luego ese plan de desarrollo que generó la administración municipal, basados en esas necesidades que cada uno de los sectores plasmó en el documento, ya pasó luego al consorcio de proyecto también para que nosotros emitiéramos un concepto y dijéramos, venga, si... ¿Tú vas a hacer? Profe, nosotros desde nuestra mesa departamental, en el 22 de febrero del 2024, en octavo piso de Defensoría del Pueblo, atendimos secretaría por secretaría en mesas para construir este plan y llegar a mesas políticas públicas desde cada sector. Y hecho victimizante y enfoque diferencial desde nuestra mesa, incluyendo el de confinamiento, porque ahora el confinamiento es el nuevo hecho victimizante, para conformar ese plan de desarrollo. Muchas, gloria a Dios, quedaron plasmadas para este plan de desarrollo. Se han ejecutado, faltan cositas porque siempre nos quedará faltando, pero construimos antes de. Luego, desde como consejero de víctimas del departamento de las 155.000 víctimas, 386, y sigue sumando, también escuchamos al corte del 30 de octubre del 2024 a cada secretaría, todos los 20 consejeros en el departamento, cómo fue esa gestión institucional, participativa, inclusiva, con todas las poblaciones y sectores, organizaciones. 56 del 2020, que lo rige la ley 141 del 94, en la cual se desglosa el 8% de las regalías en el municipio y en el departamento a víctimas de conflicto armado, artículo 22, desglosado y principal, o se llama artículo transitorio, para que ese desglose sea en 7%, no en plata, pero sí en proyectos productivos a organizaciones formalmente constituidas. Fue ahí donde faltó, cuando no hay comunicación, el puente queda roto. Pues el puente se fue algo, cuando nos dieron todos los reportes, hice grandes preguntas porque me gusta ser prudente, firme, con respeto a educación democrática y con mucha templanza. No me dieron una respuesta acertada, porque es que yo no me represento solo, represento 155.386 víctimas. Desde el plan de desarrollo estamos esperando cómo va a llegar a ver si también va a ser desfavorable o favorable, porque me debo a un pueblo y no puedo tomar decisiones ni a una gobernación, a una alcaldía o a la presidencia y a nadie. Y ya se hizo una por sectores en la zona urbana, pero digamos, sí desglosamos todo lo que fue en La verdad, porque dale. Aquí también puede regalar que se tuve varias mesas, y desde cada mesa, bueno, cada reunión se hacían varias mesas por secretaría, con las veredas, y con mesa de víctimas, con la niñez, también la mesa de regalías, que es como los más grandes. No es en sectores específicos, pero sí se abarca gran parte de la profesión. Ok, listo. 30 segundos. Gober Caldas fue muy organizado, estuvo en todos los municipios, reunieron sectores y organizaciones. Aparte con nosotros fue, por lo que somos mesa departamental, y necesitamos escuchar todas las secretarías, cómo están trabajando todas las secretarías con víctimas de conflicto armado, desde sus secretarías en la inversión social y qué se venía y qué proponíamos. Adelante, profe.
que habla el representante del país, el presidente va a ser fulano, y yo, como es. Y eso es una oportunidad. La gente que hable, que conozca que es un plan de desarrollo, y para no, es que no le. Pero ahora me gusta mucho que los concejales estén aquí para que se den cuenta. No que antes que por vivir es un crítico, sino que realmente por vivir lleva sangre de la unidad de este municipio, una grande, y me gusta el desarrollo para el municipio y puedo estar metido en él. Entonces ahora sí que los concejales que existen directamente a todas las personas vivas del municipio hagan directamente unas asambleas grandes espontáneas para aprobar el plan de desarrollo municipal. Ok, listo. Supongamos que se hizo lo mismo que hicieron en las cajas. Se fueron a todas las veredas, se recibió toda la información y luego nos reunimos en San José y ahí ya definimos todo para Ok. ¿Por qué querían como escuchar también cada una de las experiencias que tienen? Porque no es que sean malas, ¿sí? Digamos que hay cosas es por mejorar. Yo les cuento, digamos, en el caso de Bogotá, cómo fue, y por qué me gusta contar el caso también de Bogotá, porque pues obviamente Bogotá es una ciudad de más de 8 millones de habitantes que tiene un reto en los términos de participación bastante grande. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de hacer parte de los equipos de participación ciudadana para los temas de concertación y consulta, tanto del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá como para el Plan de Desarrollo Distrital. ¿Sí? En el caso de Bogotá, el porcentaje de participación ciudadana fue de menos del 1%. De menos del 1%. ¿Sí? Bogotá teniendo los recursos, Bogotá teniendo cómo convocar, Bogotá teniendo unos equipos de trabajo técnicos amplios, Bogotá teniendo líderes en cada una de las 33 alcaldías locales, ¿sí? Teniendo los recursos que tienen. ¿Ustedes en qué creen que falló? ¿Fue falla o fue una falla o fue algo positivo o fue culpa total del distrito o no? Quiero que lo piensen y me digan si fue culpa o no fue culpa del distrito en ese aspecto. Considero que la culpa fue empatizar con ellos para que la participación fuera cuando uno quiere lo visitamos una asociación, estamos con ellos, yo como desconocen, los invitamos, pero que bueno que nosotros conocemos sus necesidades y las exponemos. Pero la mayoría de las veces nosotros no sabemos llegar a esas comunidades, a esos sectores, a los componentes del sector y darles a visibilizar el interés y la importancia que tienen ellos como miembros de una comunidad, por supuesto, que tienen una confianza en la comunidad, en todo. Y eso tiene que aportar. Yo considero que en este momento hay un fenómeno de cultura, yo creo que sería de educación, de ignorancia y equivocado los conceptos. Si tú le preguntas a alguien cómo está la situación en Colombia, la mayoría te van a decir está muy mal. Si les preguntas, van a decir el gobierno, ¿y quién es el gobierno? Y la mayoría van a decir, eso es pero es que el gobierno es el pueblo. Ellos son los gobernantes, los empleados de nosotros, los que elegimos para que administren esta parte. O sea, son los conceptos equivocados que tiene la comunidad. Por eso no asisten muchas veces a estos eventos, porque lo ven como cosas que no es para qué, si es que ustedes ellos. Yo de pronto tengo un concepto que presenté el compañero y es que para mí, digamos, es el gobierno. Los representantes no tienen la culpa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque falta convocatoria y falta acompañamiento. Si usted no a un representante no le hace la convocatoria, la invitación directa, él hace las cosas positivas. Y cuando no se invita y cuando no hace la convocatoria, es así no que nada, para venir a convocarnos, vaya la redundancia a toda la comunidad, ¿cierto? Cuando usted ya va a ir con el representante, venga, démosle, usted, venga, llamemos, hagamos ese
reunamos en tal parte, yo creo que, digamos, eso puede funcionar. Pero el tema de representante no tiene la culpa. Yo digo que es el gobierno y es el acompañamiento que debe ser de las comunidades. No, pues también comparto la idea y la persona es muy cierto. La verdad, sinceramente, muchas veces lo que pasa es que se toman las decisiones en vez de pensar en el pueblo, que es en ellos mismos. Entonces también el hecho de estar gobierno, porque muchas veces el gobierno toma posiciones muy adversas sin tener en cuenta a la comunidad general, y eso es lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Yo quiero decir algo, pero no solamente a nivel de local, sino en el municipio. Las personas las estrategias para poder que las personas vengan a las convocatorias y cuenten qué es lo que sienten, lo que piensan, lo que esperan, lo que aspiran. Porque a veces, simplemente hoy en día tenemos, yo diría, un problema muy grande a nivel nacional, que son las redes. ¿En qué sentido? Porque esto es un problema. Que pensamos que porque mandamos una información por las redes ya, todo el mundo lo vio. Y así no es. A veces a la gente le gusta mucho la carreta. Mandaron la invitación al consejo, pero a mí me llamaron personalmente y con eso me respondieron. Entonces yo quiero buscar la estrategia. Entonces a veces falta más estrategia de territorial para que las personas o líderes podamos ir y asistir y poder pues, opinar o ayudar a crear. ¿Ya? Pues yo creo que porque por ejemplo en mi caso, para esta reunión desde que nos dejaron que ahora la organización, que la invitación yo envié la invitación al correo, pero no, pues yo trato siempre no quedarme solo con eso porque yo sé que no todas las personas revisan el correo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llamar desde el momento que se envió la invitación e incluso ayer volvimos a llamar para recordarles porque muchas personas se les olvida. Pero aún así, pues hay personas que no existen. Entonces, como que es parte y parte de la comunidad y pues también depende de cómo lleve el gobierno pues, como sus estrategias para la sociedad. Sí, bueno. Sí. Yo creo que esto es más un compromiso personal con la comunidad. Mi compromiso frente a lo que yo debo hacer o a lo que yo o al sector que yo soy representante. En ese momento soy vacaciones. Yo perfectamente no voy por la estoy, madrugué, tratando de escuchar y poder entender un poquito mejor para poder prepararme para darme un consejo cuando se requiera. Yo creo que es el compromiso de cada uno de nosotros. Perdonen, No, dale. gracias. Que uno de las situaciones más importantes es que las comunidades que representamos no nos conocen. O sea, responsabilidad y corresponsabilidad de tanto administraciones municipales como de habitantes. Si las organizaciones entendieran y las administraciones municipales supieran la relevancia, la importancia que es ser consejero y representar a su municipio, habrían convocatorias más amplias y transparentes. Muchas administraciones en Colombia nombran sus consejeros a dedo para evitar que presenten su terna de su organización, la carta de aceptación como consejero y las 3 hojas de vida para que lleguen a jurídica de planeación. Pasa a Secretaría de Gobierno, luego al alcalde gobernador porque sentencie y firme. Es ahí donde falta mucha pedagogía y haya mucha responsabilidad, más compromiso tanto de los habitantes, de las organizaciones sociales
porque hay organizaciones en cada municipio que ni sabían que existe el Consejo Territorial de Planeación y otros que existen, que sí conocen, pero no les importa ni les interesa, porque si no hay michijarra, que quiere decir dinero, no van. Entonces, pero la ley nos enseña, y la 152 del 94, profe, usted sabe el artículo 48, del 34 y otros más, que tenemos derecho al presupuesto participativo como mínimo, el transporte, un refrigerio, un almuerzo, para esta persona que baja de la vereda rural dispersa, que ha arrepentado a su sector, al menos venga para que sea convocado, pero que haya pedagogía por todas las redes sociales, los medios, y convoquen a estos sectores y actores organizacionales a que hagan parte, porque hay planeaciones, como le digo, en Colombia, que no les interesa que les haga seguimiento, que hagamos control, inspección, vigilancia y rendición de cuentas. ¿Qué pasa ahí? Por eso es importante, tomen nota, doctores y doctoras, Ley 1757 del 2015, artículo 48, 60 y 104, donde eso nos empodera a los consejeros a que nos tienen que dar esa información de gestión social. Además nos lo permite el COMPES 3654, 4070 y el 3654 del 2010, 2012 creo, el derecho a la participación, la información, control social, inspección y vigilancia. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Yo más que todo ando de organización de la conversión de discapacidad, que siempre ha estado en completo abandono. Solamente hoy en día está saliendo la ayuda, productos de apoyo, todo lo que se necesita. Entonces necesitamos una buena organización aquí en el municipio, volver a la calidad. Listo. Última. Sí, última, porque se nos habla. La verdad es que es como una invitación para todos los que estamos haciendo el ejercicio de participación, pero desde la planeación, porque pues la norma que tú refieres, la de 1757, es de participación ciudadana, que es para todos los, pero la 152 que estamos siguiendo es la de planeación. Entonces, pues básicamente es como una invitación a que, por ejemplo, lo que decimos de que no nos conocen, pero nosotros estamos, digamos, haciendo el ejercicio y estamos aprendiendo. La ciudadanía también está en este aprendizaje, porque recuerden que la Constitución es del 91, esto de ser que los ciudadanos tengamos voz y posibilidad de participar no es algo tan antiguo, lo estamos aprendiendo. Entonces la idea es que nosotros, que somos esa semilla y que estamos representando de alguna manera, ya haya sido a dedo o lo que sea, que estamos comprometiéndonos a aprender sobre esto, empecemos nosotros a hacer las sinergias y a buscar quiénes son esas personas que hay en nuestro municipio del sector que nosotros representamos y empezar a invitarlas a que se organicen, a que se formalicen y de esa manera poder en esos 8 años que estamos, poder articularnos, poder hacer ese ejercicio de acercamiento con ese sector y poder dialogar esos planes de desarrollo y poder tener realmente certezas de lo que estamos analizando, porque es que finalmente el territorio es nuestro. ¿Por qué estamos en eso? Porque vivimos ahí, viven las personas que queremos, que amamos y que son las personas importantes para nuestra vida y de alguna manera esto es algo que está como en la sangre, en el ADN de ciertas personas de ser participativos, ¿cierto? Que por más que nos quieran sacar, somos como la cucaracha, nos vamos subiendo ahí por la escobita. Entonces la invitación real es que nosotros nos apersonemos de ese sector que representamos, que lo conozcamos, que empecemos a involucrarlos y hacernos visibles nosotros, porque es muy difícil que ellos lleguen a nosotros sin saber que existimos, es solo eso. No, porque es algo de pronto para aportar a lo que los compañeros han dicho y de pronto como van a tomar y que van a estar en un mes y esa hoja de preguntas, cierto, que va a marcar con todo ese periodo, el periodo que usted defina, es como influir y es intensificar esa pedagogía, esa fuerza, tanto para que la ciudadanía venga y participe y también
convoque a tal punto que esa fuerza se haga solita, ¿cierto? Que se entrelace tan fuerte y tengamos todas esa, ya no existe la apatía, porque existe eso, ese desinterés, esa falta de pertenencia, y de pronto el desconocimiento nos lleva a que todos estos resultados, y sobre todo que no se haga solo por cumplir, o sea, no solo por llenar el formato o por cumplir en ese momento las mesas de participación o algo, no, que se haga realmente para que esas necesidades queden incluidas y se les pueda hacer el seguimiento. Más o menos por ahí respondieron, era la pregunta que les hacía yo, es que consideraban que había fallado en Bogotá, pero bueno, digamos que con las experiencias que cada uno me comentaron, pues todos aceptaron, ¿sí? O sea, todos aceptaron en el sentido listo, que hubo falta de convocatoria, que hubo falta de estrategia, que debieron haber convocado a los líderes de X o Y manera, pues que no haya sido. Ahorita les cuento cuáles fueron las estrategias, pero más allá de las estrategias que se tuvo para todo el tema de participación, es que a todos se les olvida que hay un tema que ahorita mencionó Luis Carlos, que es el principio de corresponsabilidad. Tan responsable es el gobierno por abrir unos espacios de participación, como tan responsables somos nosotros de asistir a esos espacios de participación y también de informarnos previamente cuál es el alcance de la participación que tenemos, ¿sí? Y cuál es también el alcance del instrumento de planeación en el que vamos a tener eventualmente una incidencia, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque es que todos tenemos un vicio desde el colegio que nos enseñaron o nos hicieron creer que podíamos pedir lo que quisiéramos y el representante estudiantil que mejor ofrecía cualquier cosa era el que ganaba. No sé si a alguno les pasó, por lo menos en mi colegio ganaba cada rato un representante estudiantil que iba a hacer y que cada 8 días iba a venir de él. Eso no es así, entonces venimos de una cultura donde creemos que es que nos prometen cosas que nos gustan, pero es que no son viables, ni siquiera financieramente. Entonces, porque hablaba también desde el principio de corresponsabilidad y de tener un conocimiento previo al tema de los instrumentos de planeación en los que vamos a participar. Porque mucha gente, y sabemos que todos los municipios, departamentos, ciudades capitales y demás tienen necesidades, pero cuando se hacen estos procesos de planeación, quieran decir, pero es que ¿por qué no le meten más plata a las vías? ¿Por qué no le meten más plata al tema de colegios? ¿Por qué no le meten más plata a tal y tal y tal cosa? Cuando el presupuesto es limitado. Es como cuando ustedes tienen en su casa, o sea, muchos de nosotros quisiéramos, qué sé yo, vivir en una casa con piscina, lo que sea, pero si el presupuesto no nos alcanza, o quisiéramos, qué sé yo, hacer un mercado de 1.000.000 de pesos pues cada mes, pero no nos alcanza, nos tenemos que acomodar también a la realidad, ¿sí? Y ver eventualmente cómo ir ajustando y cómo ir consiguiendo recursos para alcanzar ciertas cosas, ¿listo? Entonces, el mensaje ya digamos en esta parte que la culpa es de los dos lados, porque tan responsable es el uno como tan responsable es el otro. Y las opciones también. Claro, también, de parte y parte, es el tema de un compromiso de parte y parte. Ahorita decían, por ejemplo, que es que no les interesa que sepan quiénes son los consejeros y que no les interesa que abren espacios de participación. Yo vuelvo al tema de Bogotá porque se usaron todos los recursos. En Bogotá se instalaron vallas en los paraderos de buses. Se creó una aplicación que todavía funciona, que se llama Chatico, donde a todos los que estaban inscritos en el distrito les llegaba la información, podían decir si iban a participar físicamente a los espacios o iban a participar de manera virtual. Se pagaron transporte, se hizo zonas donde fue. Claro, pero es que el plan de ordenamiento territorial y el territorio, ANSERMA tiene uno, Risaralda tiene otro, entonces tiene sus límites y son para 3 periodos constitucionales. Entonces la pregunta es, ¿para qué hago de voluntad política asociar plan de ordenamiento? No es tan válido, o de decir que es que el municipio
inició construir donde es, voy a poner un ejemplo, donde es suelo de amenaza alta. Eso no es un tema de aumentar políticas, es de que están haciendo algo indebido que puede dar cárcel. ¿Sí? De hecho, en el país han habido muchas modificaciones de planes de ordenamiento territorial ajustadas a lo que el alcalde de turno quiere, y si ustedes lo averiguan, hay, si mal no recuerdo, más de 55 exmandatarios en la cárcel por lo que se llamó en su momento volteo de tierras. ¿Sí? Eso de que yo doy un permiso de no lo puedo dar territorialmente, no se puede, eso ya es un tema ya de ilegalidad. Casi quería hacer el paréntesis ahí porque nada que ver una cosa de que es que el plan de desarrollo es un tema de voluntad y hago lo que quiero por encima del plan de ordenamiento territorial, nunca, porque el plan de ordenamiento territorial casi que es de superior jerarquía en cuanto al ordenamiento del territorio, en cuanto a lo físico espacial. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cuál es el reto o por qué sí tienen que estar articulados? Por aquí iban en buena medida, porque el plan de ordenamiento territorial o el esquema de ordenamiento o el plan básico de ordenamiento territorial, dependiendo pues la categoría del municipio, es el que me dicta a mí la visión físico-espacial del territorio en un periodo de 3 alcaldías, ¿sí? De 12 años, un periodo de 12 años aproximadamente, corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer con las vías? ¿Cómo activo el tema de suelo de expansión? ¿Hasta dónde va el suelo urbano? ¿Cómo activo dónde están las áreas de amenaza alta, media, baja, etcétera, etcétera? ¿Sí? Lo físico-espacial. El plan de desarrollo coge lo que hay en el plan de ordenamiento territorial y que va a priorizar conforme a su agenda política o a su agenda pues como gobernante de turno, pero nunca puede hacer algo por encima de lo que está en el plan de ordenamiento territorial. Voy a poner un ejemplo, digamos, y ha pasado en las formulaciones, en los procesos de formulación de los planes de desarrollo, hay alcaldes que dicen, bueno, en una de mis ejes temáticos que va a ser vivienda y desarrollo urbano, por poner un ejemplo, voy a hacer 50 viviendas para las comunidades X o para viviendas de interés social para favorecer las personas más pobres del municipio y las voy a hacer en tal punto. Venga, alcalde, venga. Eso, el tema de las viviendas, si tienen articulación con el plan de ordenamiento territorial por el tema de la parte de desarrollo del municipio. Pero usted está diciendo que va a hacer eso donde, voy a poner un ejemplo, que digan en la zona de Páramo, venga, alcalde. Primero está dentro del plan de ordenamiento, que es un suelo de protección. Segundo, es un suelo de amenaza alta. Tercero, se no puede dar licencias sobre un sitio que es imposible. Es una corporación autónoma regional que es superior jerarquía de los jueces. Entonces, en este tipo de cosas es donde debe haber articulación. Y por eso digo que no tiene que ver con el tema de la voluntad política. Es que sí o sí ya hay una carta de navegación para el municipio. Lo único que pueden hacer los alcaldes de modificación durante su periodo, si está vigente los planes de ordenamiento territorial, es una revisión excepcional. Y las revisiones excepcionales están condicionadas a diferentes aspectos, temas de amenazas, temas de modificación de norma urbana por desarrollo excesivo del municipio, qué sé yo. O sea, hay unas condiciones también básicas, ¿sí? No puede ser como que venga yo vengo y modifico el modelo de ordenamiento que ya está planteado para 2 años, no puede. Entonces, ¿qué es el CON? Es un instrumento técnico normativo que regula el uso del suelo y organiza el desarrollo físico del municipio a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Pues siempre va a pasar dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de ordenamiento territorial, los principios de la planeación
tienen que ver también mucho con los principios que yo eventualmente debería tener en cuenta en el proceso de la construcción del plan de desarrollo. ¿Cuáles son los principios del plan de ordenamiento territorial? ¿Uno sabe? ¿No? Bueno, que prima el interés general sobre el particular. Es decir, no porque yo tengo mi casita y si por ahí voy a hacer, qué sé yo, el cable aéreo o va a pasar el tren, me tienen que dejar mi casita. No, porque va a generar un beneficio mayor, no queriendo decir que no le voy a compensar entonces por el hecho de cambiar de lugar. Por eso hay otro principio que es el reparto equitativo de las cargas y beneficios, ¿sí? Y el otro es la función social y económica de la propiedad. La propiedad tiene una función social y económica. ¿Sí? Entonces, esos tres principios son en los que se basa todo el tema del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué digo que deberían ser también coherentes al tema de los planes de desarrollo? Es que es lo mismo. Para yo construir un tema de políticas públicas, pues tiene que primar el interés general sobre el particular. ¿Sí? Yo no puedo hacer, qué sé yo, un eje estratégico dentro del plan de desarrollo que solamente me beneficie a mí, a tales personas, ¿no? Tiene que ser algo que me muestre a mí que voy a generar un impacto dentro de la sociedad. Porque también el tema del reparto equitativo de cargas y beneficios debería estar contemplado dentro de los principios de los planes de desarrollo. Porque generalmente en los planes de desarrollo siempre dicen, listo, vamos a hacer esto y vamos a comprar tal predio para hacer la petar o vamos a comprar tales predios para hacer el acueducto. Listo, listo. Eso es una carga que yo le impongo a un propietario de un suelo para yo poder hacer algo que prima el interés general sobre el particular. El primer principio está bien, prima el interés general sobre el particular. Yo voy a hacer una petar, le voy a comprar a un privado tal cosa, pero ¿dónde está el reparto equitativo de la carga y el beneficio? Yo le estoy imponiendo a ese propietario una carga. ¿Y cuál es el beneficio de ese propietario? Está por entregar ese suelo. No, porque se lo va a pagar, eso simplemente se lo va a comprar como está en el avalúo catastral o en el avalúo comercial. Eso no es un reparto equitativo de cargas y beneficios, ¿sí? Y dentro del plan de ordenamiento territorial, ese es uno de los principios básicos y muy reiterativos. ¿Por qué? Porque en los planes de ordenamiento territorial, cuando yo decreto áreas con amenaza alta, amenaza media, suelos de protección, rondas hídricas y demás, generalmente todos esos suelos están en territorios que son privados también, ¿cierto? Pero yo debo generar unos mecanismos de compensación por esas cargas impositivas que les estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, fulanito tiene un predio donde el actual plan de ordenamiento dice que es suelo de expansión, ¿sí? Pero nunca lo desarrolló. Y llegó la revisión general del plan de ordenamiento y dijo, no, qué pena, ese suelo ya no es de expansión y ese suelo ya debe ser un área de protección o puede ser un área amenazada. Aquí les hago una pregunta. La persona que tenía ese suelo de expansión antes y nunca lo desarrolló, ¿puede alegar un derecho adquirido? Sí y no, ¿y por qué? Para que y hablo de las nuevas generaciones, no solo desde la inteligencia artificial, sino cómo estamos formando y transformando vivencialmente a todos nuestros estudiantes y empoderarlos mucho desde la costa que no solamente que sea una vez al año por eso universidades y escuelas para que vayan recogiendo amor a este espacio tan importante. Digamos, en ese caso específico, cuando yo decreto un área de suelo de expansión, no lo estoy cambiando el uso actual del suelo.
La persona durante todo ese tiempo nunca lo desarrolló, tenía la posibilidad de desarrollarlo. Y vamos a poner un ejemplo, siempre lo que hizo ahí fue culto de papas, yuca, de café, de lo que sea, ¿sí? Pagaba sobre ese uso que estaba ejerciendo. ¿Cuándo se constituye ya un derecho a adquirir? Si la persona hubiera tramitado la licencia, hubiera hecho el proceso de plan parcial para poder incorporar ese suelo de expansión al suelo urbano, ahí sí hay una transformación y ahí sí hay un cambio en el plusvalor del suelo, ¿sí? Y ahí sí puede alegar un derecho adquirido y ahí sí, independientemente de que la modificación del plan lo haya trazado por ahí, que es un suelo de amenaza alta o que es un suelo de protección, no sé, ya tengo un derecho adquirido en ese caso, pero si nunca lo desarrollé, no. Ya perdió. Transición, o sea, cuando pasa que yo le cambio abruptamente, entre comillas, el uso del suelo, generalmente pasa con lo que son las zonas de tolerancia. ¿Cómo es que se llama hoy? Generalmente es una de las zonas de tolerancia. Bueno, las zonas de tolerancia. Cuando yo dentro del plan de ordenamiento territorial digo que son zonas de alto impacto, yo las tengo que fue al exterior del municipio, pero ya siguen operando ahí durante un tiempo, pues tiene un periodo en el que obviamente no es que yo sancione ya el plan de ordenamiento al otro día para todos, no, es imposible. Creo que le llaman ya zonas de trabajadores sexuales. No, territorialmente tiene otro nombre. Bueno, ahorita me pero sí tienen un periodo, ¿sí? En ese periodo, por eso dentro de los planes de ordenamiento tiene que haber un principio que es el reparto equitativo de la carga del beneficio. Ya le impuse usted una carga y usted ya no puede operar eso ahí. ¿Hay alguna parte donde uno pueda, o sea, como estudiar esa norma al tiempo que se establece para esa movilización? Porque pues muchos estamos en transición en este momento y va a llegar un plan de ordenamiento nuevo que va de pronto a mover los espacios y sería bueno uno saber, porque qué condiciones, todo esto que a las que estén sujetas, porque por ejemplo, si yo tengo una industria que requiere un tamaño X y me dicen que me movilice para otro espacio, ya no encuentro esa misma, digamos, espacio, entonces, ¿cómo también yo como empresario, cómo puedo? Es que vuelvo y juego, el plan de ordenamiento lo tienes que tener. O sea, dentro del plan de ordenamiento tengo que tener tanto las fichas normativas y los instrumentos de gestión, de financiación, de planeación y demás, en los que yo les diga a esa persona, venga, usted no puede estar ahí, pero para usted irse a este lado, yo le doy a usted estos beneficios porque le estoy imponiendo esta carga. Él tiene que estar ahí, sí o sí, si no está, hay un vacío normativo. ¿Y en lo rural? Tienen que hacer una modificación. Un ajuste normativo o un tema de interpretación normativa adicional, porque sí tiene que estar. O sea, ¿cómo le pongo yo a alguien una carga y le digo, váyase de ahí? Bueno, sí, váyase solo. Por ejemplo, digamos que eso lo estamos hablando mucho de la parte urbana, pero ¿qué pasa con lo rural? Cuando el uso del suelo cambia digamos, de destinación, ya no puede tener aguacate y usted era un aguacatero ni el de Riondo, y le dicen, ya usted no puede cultivar más esto aquí, entonces... Ahí está también, pues, mira, ahí hay un ejemplo muy grande, la ley de páramos. La ley de páramos que bajó la cuota para poder cultivar papa y todo esto, pues jodió a un poco de gente que cultivaba en zonas de páramo. En su momento, pues, que también tuvimos la oportunidad, pues le decíamos al ministerio, venga, listo, no hay lío. Ustedes están poniendo una carga, listo, no se puede ahí por razones ecológicas, por razones de amenaza, por razones de protección ambiental, vale, pero todo me lo compensa. No, es que ustedes lo tienen que hacer, no, qué pena, pero es que usted es de superior jerarquía, usted me tiene que decir a mí cuáles son los instrumentos que yo tengo que aplicar en el territorio, porque yo no puedo llegar el día de mañana a decirle a la gente, listo, usted se me vaya ahí, pero ¿cómo lo compensa? ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante, independientemente si es urbano, rural, lo que sea, el instrumento me tiene que decir a mí
cuáles son esos mecanismos con los que yo puedo compensar. ¿En qué parte del plan de ordenamiento encuentra uno esos detalles? Sí, ya en el resumen. Compilado de los planes de ordenamiento, los EOTs o los POT, tiene que haber un apartado que diga instrumentos de planeación, instrumentos de financiación, instrumentos de gestión, ¿sí? Tiene que, dentro de las fichas normativas también me tiene que decir cómo eventualmente se reparte equitativo las cargas y beneficios. ¿Por qué me centré yo en esto? Que es netamente un problema de forma. Porque el plan de desarrollo, cuando le pasan estas cosas, tiene que entrar a ver en qué vigencia está el plan de ordenamiento territorial para ver yo también en qué líneas estratégicas meto ciertas metas para poder darle cumplimiento a esas modificaciones del suelo que están dentro de los planes de ordenamiento territorial, que es de los retos también más grandes que hay. Por eso les decía que independientemente de todo, los planes de desarrollo también deberían tener incorporado el principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios, ¿sí? Venga, doctor, pues hay una cosa bien importante, ¿no? Es que el tema de los... Así por el estilo, los beneficios por cosas que realmente... Sí, ahí también hay un problema de corresponsabilidad también, vuelvo y juego. Cuando hemos tenido la oportunidad de construir los instrumentos, o que en mi caso cuando fui secretario de planeación que tuve el problema con las viviendas que están al lado del Cauca, en la antigua línea del tren, que nosotros pagamos, o sea, prácticamente les compramos esas casas que no debíamos hacerlo porque estaban en terrenos que eran del Estado, ¿sí? Pero se les pagó y se les traspasó, y a los 20, al mes de haberlos pasado, les dado apartamentos, se volvieron para allá. O mandaban a otra familia, o arrendaban lo que tenían allá. Sí, claro, eso pasa, pero ahí también tenemos como el reto como Estado de decir, venga, hagamos también cumplir la ley. ¿Cuál fue el error de nosotros en ese momento? Ya teníamos que pasar con un bulldozer y quitar todo lo de ahí. O también instar a otras entidades a que no den beneficios en zonas donde no los pueden dar. ¿Por qué nos pasó eso a nosotros allá o por qué teníamos que resarcir el tema de esas viviendas a borde de línea de tren cuando es de la Agencia Nacional de Infraestructura? Porque resulta que a la empresa de gas se les dio por conectarles el gas, y a la empresa de la CUP también. ¿Por qué? Porque alegaban el derecho de tema de los servicios públicos y demás, pero es que ahí es a donde va. Una cosa es el derecho, pues también la otra es el deber. Yo no puedo estar en una zona donde no debería estar. Entonces en ese caso, pues ya también es un tema de control policivo y de tomar una decisión drástica de decir, y se pasa con el bulldozer y chao, y al que se me venga acá y socializar en términos generales el plan de ordenamiento territorial, caso que si nos pasa en un momento en un municipio con una marca, lo socializamos y le dijimos, listo, las zonas de amenaza son estas, ustedes no se pueden, nadie más se puede volver a meter ahí, como a los 2-3 meses de haber socializado, se metieron a una zona de amenaza a reclamar lo mismo. No, qué pena, usted ya está socializado, usted no puede reclamar nada. Entonces también es como los mecanismos que uno como gobierno ejerza para evitar ese tipo de cosas. ¿Qué es más complejo en un municipio de sexta, quinta, cuarta categoría? Sí, pero no quiere decir que en un municipio de primera categoría o un municipio especial, vuelvo a dar un ejemplo, Bogotá, sea fácil. Imposible también para nosotros, muy difícil. Pero pues vuelve y juega el principio de corresponsabilidad. Si ustedes saben que algo está pasando, también es responsabilidad de ustedes denunciarlo y ver dónde está para que se actúe conforme a la normativa de la ley. Ya es un tema de solución desde el punto de vista político, pero ahí tiene que entrar también corpocarlas, porque es un tema de cuenca hídrica. Ahí debería haber un PONCA, un plan de ordenamiento y manejo de cuenca hídrica, debería tener claro
cuáles son las limitantes de desarrollo para esa zona, incluso los pongan, los están por encima del plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí sí, ese ya es un tema policivo que pues ya lo podríamos mirar como más en detalle, pero bueno, listo, ahora vuelvo y retomo. ¿Por qué les decía eso? Porque estos retos de temas de modificación de suelo son los más coyunturales. Son los más coyunturales en términos de articulación de plan de desarrollo con planes de ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Qué elementos debo articular yo? ¿Cómo los alineo? Con el diagnóstico, o sea, tanto el diagnóstico del plan de ordenamiento como el plan de diagnóstico del plan de desarrollo deben tener una articulación. Ahorita hablamos de eso. El tema de la ubicación espacial de los proyectos, en los planes de ordenamiento territorial que me habilitan a mi suelo para diferentes usos, comercial, industrial, logístico, dotacional y demás, pues debe estar articulado con lo que yo ponga dentro del plan de desarrollo. Entonces voy a poner un ejemplo. El alcalde dice, dentro de mi meta para el tema de educación voy a hacer 2 colegios. Perfecto, 2 colegios. En el diagnóstico del municipio dice que hay una falencia educativa de tanto, esa es la línea base. Listo, es que solamente tenemos, qué sé yo, 15 colegios, vamos a ampliar entonces hasta 17 colegios. ¿Dónde van a estar ubicados esos? Entonces ahí, conforme a lo que está estipulado en el plan de ordenamiento territorial y los usos aptos para este propósito, esos 2 colegios se van a ubicar en tal lado. Entonces ahí está donde está la articulación. Ya voy para allá. Y lo otro, asignando los recursos coherentes con los instrumentos del POT. ¿Sí? Pues tenemos recursos municipales que tienen que estar establecidos dentro de todo el tema presupuestal del plan de desarrollo, pero deben ser coherentes con los instrumentos y con los diferentes insumos adicionales que tengo. Ahí vuelve y está el ejemplo, entonces, el mío, el de educación. Si yo voy a hacer 2 colegios, ya sé dónde hacerlos porque el POT me los permite, tengo tanta plata para educación, entonces sí, los puedo hacer. Pero ¿en qué punto miro yo si ese recurso asignado es coherente con el POT? Si ese suelo es del municipio. Si ese suelo es privado, entonces tendría que tener otra línea donde diga compra de predio para la construcción de colegios, ¿sí? Entonces, esas líneas cuando están así completas y articuladas, tanto a los instrumentos del POT como a los usos del suelo que están dentro del POT, muestran esa articulación desde los ejes de los planes de desarrollo hasta los de el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué se usa para todo eso? Matrices de articulación, los mapas de proyectos prioritarios, los análisis de los usos del suelo, si son urbanizables o si son protegidos, que era lo que estábamos hablando ahorita. Todo esto ya lo hablamos y es que hay unos puntos de divergencia muy grandes. El horizonte temporal de los planes de desarrollo son 4 años y que el tema del POT son 12 años. Y que en el uno tiene un enfoque normativo versus un enfoque programático. ¿Cuál es el enfoque programático? El plan de desarrollo, y el enfoque normativo, el plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí es donde se tiene que buscar el tema de la articulación. Pero ¿cuáles son esos elementos que permiten la articulación? La visión, el diagnóstico y los proyectos. Tienen que haber sí o sí proyectos en común en lo que piense un alcalde de manera programática como lo que está establecido en el POT, sí o sí. No tiene sentido que un alcalde en campaña diga, les voy a prometer que voy a hacer 10 colegios. El alcalde nunca se haya leído el plan de ordenamiento territorial y no hay suelo apto para eso. O sea, no tiene sentido. Que ahí es a donde va lo que les decía ahorita, de lo que es irrisorio, que en el colegio donde van a hacer piscina, se pueden vivir de ahí todos los días. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, esos son como los criterios a modo general y ya incluso hicimos uno que fue muy complejo, que era ver cómo cuando hay unos cambios de uso del suelo, qué debo hacer, qué puedo hacer, qué puedo tener en cuenta y demás.
Este ejercicio lo vamos a hacer muy rápido, es simplemente, entonces sería como para cerrar antes de la siguiente parte. Y es un caso de estudio. Esto es el plan de desarrollo de Tunja y también el plan de desarrollo de Medellín. Pero vámonos solo con esto, ¿sí? Ahí hay 4 metas. En esas 4 metas está el nombre de la meta, hay una línea base, hay una meta del 2023 y ahí hay una articulación, una aparente articulación con el POT. Entonces dice, número de la meta 05121. Nombre de la meta, personas beneficiadas con estrategia de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Línea base, 19.636 personas. Meta a 2023, 19.639 personas. Articulación con el POT se relaciona con las disposiciones del POT que asignan suelo para equipamientos educativos y promueve el acceso educativo a servicios sociales. Enfoquémonos solo en esa, a manera de conclusión. ¿Qué creen que esa es la meta del plan de desarrollo, supuestamente articulada con el plan de ordenamiento territorial del municipio? ¿Qué les parece extraño esa meta? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué le falta? ¿Sea articulación o no? Pero ¿por qué crees que la línea base y la meta es la misma? El sostenimiento. Una meta que debe sostenerse. En términos poblacionales, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando voy a proyectar una planeación a largo? Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Que piensan que no van a haber más personas. Como para resumirlo, lo que puede pasar ahí es que la línea base, que sería la pirámide poblacional, está estática, está invirtiendo. ¿Sí? Entonces, al invertirla, pues, ¿qué dice el municipio? Venga, los recursos ya los tengo asignados solamente para esta cantidad de personas. Si lo proyecto al 2023 no me está dando más personas, mantengamos el mismo recurso. Entonces que esté bien en cuanto a la línea de plan de desarrollo. Pero en cuanto a articulación con POT, sí, no tiene sentido. Estamos hablando de personas y lo otro es infraestructura. Con ellos. Ahí debería ser construcción de tantas escuelas, qué sé yo, y ahí se articula con el tema de ¿listo? Este era como en resumen, a modo de ejemplo. Pues desde ahorita tenía una pregunta con respecto, por ejemplo, en la parte de los proyectos, ¿cierto? En esos proyectos estratégicos. A nosotros el alcalde generalmente o el gobierno nos presenta unos proyectos y dice, hay tantos proyectos entre tantas líneas estratégicas, ¿verdad? Pero nosotros pues ya en nuestro ejercicio como Consejo Territorial de Planeación, ¿cómo es ese acceso a esos proyectos? Porque una cosa es que nos digan, vamos a construir X cosa, pero nosotros ¿cómo le hacemos seguimiento a algo a lo que no tenemos acceso? Una cosa es lo que la persona venga y me diga, o los secretarios, ¿cierto? Me manifiestan. Ahora, yo tener el documento en la mano, leerlo y ver las proyecciones, de dónde va a salir el recurso, cómo se va a proyectar, si es un endeudamiento, cómo sé, no desde la emoción, sino desde la razón, medir que eso que me están proponiendo para mi comunidad, si es coherente y no simplemente muy bonito, muy atractivo, pero, o sea, el ejercicio real de nosotros es hacerle seguimiento a eso. Entonces, ¿cómo podemos acceder? De la presentación histórica. Vamos, pero... ok, gracias. No se adelante. Que esa, digamos, aquí era como el abrebocas de como la articulación que es el tema del plan de desarrollo y demás, y qué elementos nos ponen a pensar del por qué tenemos que tener en cuenta y qué no tenemos que tener en cuenta, pero ya ahorita más adelante sí vamos a entrar en cómo se construye y qué hay que tener en cuenta y cómo se evalúa y cómo se le hace seguimiento. ¿Listo? Entonces, esto era como para, en términos de reflexión, que vean un objetivo, una meta, perdón, que está construida dentro de un plan de desarrollo real y que incluso los que ya están plasmados pueden estar mal hechos. Pero si hay falencias en ellos, pues como los municipios, como los nuestros, no pueden tener
al resto es mejorar y ver cómo subsanar. Nosotros, perdón, una última preguntita. Nosotros en ANSERMAC en este momento estamos como en la revisión de ese plan de ordenamiento y ya por ahí a 2-3 meses nos pasan el documento. O sea, hay un plan de desarrollo que fue gestado bajo un plan de ordenamiento que tiene más de 20 años y estaba pues obsoleto. Y hay digamos que hay 10 objetivos o 10 metas macro allá en infraestructura, donde a nosotros apenas nos va a entrar otro plan de ordenamiento. ¿Cómo armoniza uno ese seguimiento con dos herramientas pues que están? Porque yo sé que el otro ya existía y pues va a llegar a ajustarlo, pero ¿cómo hace uno para tener una mirada crítica en esos proyectos? Ahorita cuando lo construyamos porque ahorita de verdad el ejercicio es ese, como que incluso para que se vayan preparando, si alguno de los municipios que están acá vienen en la mano el plan de desarrollo, mejor porque lo hacemos una ejecución vivo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias al profe por la intervención. Vamos entonces ahora a pasar a la intervención del Consejo Territorial. Dependiendo de la categoría del municipio, es el que me dicta a mí la visión físico-espacial del territorio en un periodo de 3 alcaldías, ¿sí? De 12 años, un periodo de 12 años aproximadamente. Corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer con las vías? ¿Cómo activo el tema de suelo de expansión? ¿Hasta dónde va el suelo urbano? ¿Cómo activo dónde están las áreas de amenaza alta, media, baja, etcétera, etcétera? ¿Sí? Lo físico-espacial. El plan de desarrollo coge lo que hay en el plan de ordenamiento territorial y que va a priorizar conforme a su agenda política o a su agenda pues como gobernante de turno, pero nunca puede hacer algo por encima de lo que está en el plan de ordenamiento territorial. Voy a poner un ejemplo, digamos, y ha pasado en las formulaciones o en los procesos de formulación de los planes de desarrollo. Hay alcaldes que dicen, bueno, en una de mis ejes temáticos que va a ser vivienda y desarrollo urbano, por poner un ejemplo, voy a hacer 50 viviendas para las comunidades X o para viviendas de interés social para favorecer las personas más pobres del municipio y las voy a hacer en tal punto. Venga, alcalde, venga. Eso, el tema de las viviendas, si tienen articulación con el plan de ordenamiento territorial por el tema de la parte de desarrollo del municipio. Pero usted está diciendo que va a hacer eso donde, voy a poner un ejemplo, que digan en la zona de páramo, venga, alcalde. Primero, eso está dentro del plan de ordenamiento, que es un suelo de protección. Segundo, es un suelo de amenaza alta. Tercero, se no puede dar licencias sobre un sitio que es imposible. Viene la Corporación Autónoma Regional, que es el superior jerárquica de los tiempos. Entonces, en ese tipo de cosas es donde debe haber articulación. Y por eso digo que no tiene que ver con el tema de la voluntad política. Es que sí o sí ya hay una carta de navegación para el municipio. Lo único que pueden hacer los alcaldes de modificación durante su periodo, si está vigente los planes de ordenamiento territorial, es una revisión excepcional. Y las revisiones excepcionales están condicionadas a diferentes aspectos, temas de amenazas, temas de modificación de norma urbana por desarrollo excesivo del municipio, qué sé yo. O sea, hay unas condiciones también básicas, ¿sí? No puede ser como que venga, yo vengo y modifico el modelo de ordenamiento que ya está planteado para 2 años, no puedo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es el POD? Es un instrumento técnico normativo que regula el uso del suelo y organiza el desarrollo físico del municipio a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de ordenamiento territorial, los principios de la planeación
tienen que ver también mucho con los principios que yo eventualmente debería tener en cuenta en el proceso de la construcción del plan de desarrollo. ¿Cuáles son los principios del plan de ordenamiento territorial? ¿Alguno sabe? ¿No? Bueno, que prima el interés general sobre el particular. ¿Sí? Es decir, no porque yo tengo mi casita ahí y si por ahí voy a hacer, qué sé yo, el cable aéreo o va a pasar el tren, me tienen que dejar mi casita. No, porque voy a generar un beneficio mayor, no queriendo decir que no le voy a compensar a usted por el hecho de cambiarlo de lugar. Por eso hay otro principio que es el reparto equitativo de las cargas y beneficios. ¿Sí? Y el otro es la función social y ecológica de la propiedad. Toda propiedad tiene una función social y ecológica. ¿Sí? Entonces, esos tres principios son en los que se basa todo el tema del plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué digo que deberían ser también coherentes al tema de los planes de desarrollo? Porque es que es lo mismo. Para yo construir un tema de políticas públicas, pues tiene que primar el interés general sobre el particular. ¿Sí? Yo no puedo hacer, qué sé yo, un eje estratégico dentro del plan de desarrollo que solamente me beneficie a mí, a tales personas, ¿no? Tiene que ser algo que me muestre a mí que voy a generar un impacto dentro de la sociedad. Porque también el tema del reparto equitativo de cargas y beneficios debería estar contemplado dentro de los principios de los planes de desarrollo. Porque generalmente en los planes de desarrollo siempre dicen, listo, vamos a hacer esto y vamos a comprar tal predio para hacer la petar o vamos a comprar tales predios para hacer el acueducto. Listo, eso es una carga que yo le impongo a un propietario de un suelo para yo poder hacer algo que prima el interés general sobre el particular. El primer principio está bien, prima el interés general sobre el particular. Yo voy a hacer una petar, le voy a comprar a un privado tal cosa, pero ¿dónde está el reparto equitativo de la carga y el beneficio? Yo le estoy imponiendo a ese propietario una carga. ¿Y cuál es el beneficio de ese propietario por entregar ese suelo? No, que yo se lo va a pagar, yo simplemente se lo va a comprar como está en el avalúo catastral o en el avalúo comercial. Eso no es un reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Sí? Y dentro del plan de ordenamiento territorial, ese es uno de los principios básicos y muy reiterativos. ¿Por qué? Porque en los planes de ordenamiento territorial, cuando yo decreto áreas con amenaza alta, amenaza media, suelos de protección, rondas hídricas y demás, generalmente todos esos suelos están en territorios que son privados también, ¿cierto? Pero yo debo generar unos mecanismos de compensación por esas cargas impositivas que les estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, fulanito tiene un predio donde el actual plan de ordenamiento dice que es suelo de expansión, ¿sí? Pero nunca lo desarrolló y llegó la revisión general del plan de ordenamiento y dijo, no, qué pena, ese suelo ya no es de expansión y ese suelo ya debe ser un área de protección o puede ser un área de amenaza alta. Aquí les hago una pregunta. La persona que tenía ese suelo de expansión antes y nunca lo desarrolló, ¿puede alegar un derecho adquirido? Sí y no, ¿y por qué? Claro, que tiene que ver bien común con el particular. Ahí tendría que ver ese principio, ¿no? Si es para un bien común, que tenemos que utilizar la razón que justifique. pero si es también un abogado que lo justifique, a mí no me entraría. Si una persona en un suelo de la transacción, ¿cierto? Paga un impuesto elevado. Pero uno le dice que ya no es expansión, ¿cierto? Que no pueden hacer caso comercial. Ese impuesto se lo deriva. No. Y ya les pregunto, ya les respondo. Digamos, en ese caso específico, cuando yo decreto un área de suelo de expansión, no lo estoy cambiando el uso actual del suelo.
La persona durante todo ese tiempo nunca lo desarrolló, tenía la posibilidad de desarrollarlo. Y vamos a poner un ejemplo, siempre lo que iba ahí fue cultivo de papa, yuca, de café, de lo que sea, ¿sí? Pagaba sobre ese uso que estaba ejerciendo. ¿Cuándo se constituye ya un derecho adquirido? Si la persona hubiera tramitado la licencia, hubiera hecho el proceso de plan parcial para poder incorporar ese suelo de expansión al suelo urbano, ahí sí hay una transformación y ahí sí hay un cambio en el plusvalor del suelo, ¿sí? Y ahí sí puede alegar un derecho adquirido y ahí sí, independientemente de que la modificación del plan me haya trazado por ahí, que es un suelo de amenaza alta o que es un suelo de protección, no sé, ya tengo un derecho adquirido en ese caso, pero si nunca lo desarrollé, no. Ya perdió. Pero le coloco otro ejemplo, sigamos, Puedes hablarnos de que no te en un esquema de ordenamiento anterior, digámoslo así, permitía que en determinada área haya una escuela, pero luego modificaron el esquema y resulta que ya ahí ya no hay permiso para escuelas como el tema de uso de suelo. Ahí también podemos alegar ya el derecho adquirido. Si la escuela estaba ahí, sí, claro. Sí, ya está hecho. Adquirido, ya hay una construcción en funcionamiento, ¿sí? Ya ese es un derecho adquirido. Ya lo que ahí sí tendrían que entrar a ver, si la escuela es pública, y vamos a poner un ejemplo, ese suelo se declaró como suelo de amenaza alta, si debe reubicarse. si se debe hacer un traslado de esa escuela. Eso sí es diferente. Digamos que no tiene nada que ver con temas de que el suelo sea de alta velocidad, no simplemente porque así ocurre que la puede modificar el ya resulta que yo aquí tenía digamos un supermercado inmenso en tal parte, pero ya luego aparece que en el nuevo esquema ya no permite supermercados ahí, entonces ahí se configura ya un tema. Si el local está en funcionamiento en ese momento y no lo van a alquilar ni nada, ni mucho menos, puede seguir en funcionamiento. Ya es que llegue otra persona, lo compre y le vuelva a dar el mismo uso, ya no puede, porque es el uso. Eso ya es otro tema. Por ejemplo, cuando se están ordenando los espacios, por ejemplo en Pereira ve las zonas industriales, las zonas de, o sea, como por áreas, ¿cierto? Ya están organizados, pero a nosotros en los municipios, todo el mundo con todo el mundo, eso es revuelto, digamos, las zonas de la zona roja con parte de viviendas, todo eso. Entonces, en el momento en que van a ordenar esos espacios y cambian, digamos, bueno, ya todo lo que son, digamos, talleres o que generan pues como esas industrias bueno, no sé cómo explicarlo, pero los llevan a otro punto, pero en este momento están ocupando otro espacio. ¿Eso tiene un tiempo de transición o cómo se maneja ese ejercicio ahí? Sí, ahí tiene un periodo de transición. O sea, cuando pasa que yo le cambio abruptamente, entre comillas, el uso del suelo, generalmente pasa con lo que son las zonas de tolerancia. ¿Cómo es que se llama hoy? Legalmente es una de las zonas de tolerancia. Bueno, las zonas de tolerancia. Cuando yo dentro del plan de ordenamiento territorial digo que son zonas de alto impacto, yo las tengo que mover al exterior del municipio, pero ya siguen operando ahí durante un tiempo, pues tiene un periodo en el que obviamente no es que yo sancione ya el plan de ordenamiento al otro día para todos, no, es imposible. Creo que le llaman ya zonas de trabajadores sexuales. No, territorialmente tiene otro nombre. Bueno, ahorita me ley, pero sí tienen un periodo, ¿sí? En ese periodo, por eso dentro de los planes de ordenamiento tiene que haber un principio que es el reparto equitativo de la carga del beneficio. Entonces ya le impuso usted la carga y usted ya no puede operar eso ahí. ¿Hay alguna parte donde uno pueda, o sea, como estudiar esa norma al tiempo
que se establece para esa movilización, porque pues muchos estamos en transición en este momento y va a llegar un plan de ordenamiento nuevo que va de pronto a mover los espacios y sería bueno uno saber, porque qué condiciones, todo esto que a las que estén sujetas, porque por ejemplo, si yo tengo una industria que requiere un tamaño X y me dicen que me movilice para otro espacio, ya no encuentro esa misma, digamos, espacio, entonces, también yo como empresario, ¿cómo puedo? Es que vuelvo y juego, el plan de ordenamiento lo tienes que tener. O sea, dentro del plan de ordenamiento tengo que tener tanto las fichas normativas y los instrumentos de gestión, de financiación, de planeación y demás, en los que yo les diga a esa persona, venga, usted no puede estar ahí, pero para usted irse a este lado, yo le doy a usted estos beneficios porque le estoy imponiendo esta carga. ¿Sí? Él tiene que estar ahí, sí o sí, si no está, hay un vacío normativo. ¿Y en lo rural tienen que hacer una modificación, un ajuste normativo o un tema de interpretación normativa adicional, porque sí tiene que estar. O sea, ¿cómo le pongo yo a alguien una carga y le digo váyase de ahí? Bueno, sí, váyase solo. Por ejemplo, digamos que eso lo estamos hablando mucho de la parte urbana, pero ¿qué pasa con lo rural? Cuando el uso del suelo cambia digamos, de destinación, ya no puede tener aguacate y usted era un aguacatero ni el de Riondo, y le dicen ya usted no puede cultivar más esto aquí, entonces... Ahí está también. Mira, ahí hay un ejemplo muy grande, la ley de páramos. La ley de páramos que bajó es superior. La cuota para poder cultivar papa y todo esto, pues jodió a un poco de gente que cultivaba en zonas de páramo. En su momento, que también tuvimos la oportunidad, pues le decíamos al ministerio, venga, listo, no hay lío. Ustedes están poniendo una carga, listo, no se puede ahí por razones ecológicas, por razones de amenaza, por razones de protección ambiental, vale, pero todo me lo compensa. No, es que ustedes lo tienen que hacer, no, qué pena, pero es que usted es de superior jerarquía, usted me tiene que decir a mí cuáles son los instrumentos que yo tengo que aplicar en el territorio, porque yo no puedo llegar el día de mañana a decirle a la gente, usted se me vaya ahí, pero ¿cómo lo compensa? ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante, independientemente si es urbano, rural, lo que sea, el instrumento me tiene que decir a mí cuáles son esos mecanismos con los que yo puedo compensar. ¿En qué parte del plan de ordenamiento encuentra uno esos detalles? Sí, ya en el resumen. Compilado de los planes de ordenamiento, los EOT o los POT, tiene que haber un apartado que diga instrumentos de planeación, instrumentos de financiación, instrumentos de gestión, ¿sí? Tiene que, dentro de las fichas normativas también me tiene que decir cómo eventualmente es el reparto equitativo de las cargas y beneficios. ¿Por qué me centré yo en esto? Que es netamente un problema del porte. Porque el plan de desarrollo, cuando le pasan estas cosas, tiene que entrar a ver en qué vigencia está el plan de ordenamiento territorial para ver yo también en qué líneas estratégicas meto ciertas metas para poder darle cumplimiento a esas modificaciones del suelo que están dentro de los planes de ordenamiento territorial. Y es de los retos también más grandes que hay. Por eso les decía que independientemente de todo, los planes de desarrollo también deberían tener incorporado el principio de reparto equitativo de las cargas y beneficios. ¿Sí? Venga, doctor, pues que hay una cosa bien importante, ¿no? Es que el tema de los sistemas de ordenamiento, pues uno se centra mucho en cómo ordeno especialmente la cabecera municipal, de forma especial, que es donde están, digamos, las problemáticas más fuertes. Lo que pasa es que en el tema agrícola ya ahí, digamos, se manifiesta, ya son los temas de ley, de pronto ya de forma más precisa, pero es por la problemática que estamos viviendo. De pronto, el caballo de la señora, y es que casi me entendía o lo quiso decir, y es que a veces se prohíbe lógicamente en las zonas de páramo el cultivo de aguacate por la problemática que nos está presentando y que eso se chupa todo el agua que usted quiera. Entonces, para eso se está normatizando
problemática es que a pesar de que tenemos sistemas de ordenamiento, todo el mundo queremos hacer lo que nos da la gana. Disculpa la palabra, pero a veces la administración es muy difícil que tenga ojos en todas las cuatro esquinas. Entonces, pero ya me voy de pronto a la parte rural. ¿Qué hacen nuestros amigos en la parte rural? Cogen y van y hacen casitas por allá en las riberas de los ríos, esperando que luego la borrasca les lleve la casa y tengan municipios que reubicar. Entonces, ahí es donde de pronto estamos como un poquito cuidados porque realmente no hemos sabido cómo actuar en ese sentido. Si hay que ir a tumbarle la casa, y no solamente eso, sino la borrasca le tumba la casa, entonces ya el alcalde se siente obligado a que hay que reubicarlo, hay que pagarle una cantidad de meses de arriendo, sabiendo que el problema eran ellos. Y así por el estilo, entonces son cosas que realmente es sí, ahí también hay un problema de corresponsabilidad, también vuelvo y juego. Cuando hemos tenido la oportunidad de construir esos instrumentos, o que en mi caso cuando fui secretario de planeación que tuve el problema con las viviendas que están al lado del Cauca, en la antigua línea del tren, que nosotros pagamos, o sea, prácticamente les compramos esas casas que no debíamos hacerlo porque estaban en terrenos que eran del Estado, ¿sí? Pero se les pagó y se les traspasó, y a los 20, al mes de haberlos pasado, les dado apartamentos, se volvieron para allá. O mandaron a familia, o mandaban a otra familia, o arrendaban lo que tenían allá. Sí, claro, eso pasa, pero ahí también tenemos como el reto como Estado de decir, venga, vamos también a cumplir la ley. ¿Cuál fue el error de nosotros en ese momento? No teníamos que pasar con un bulldozer y quitar todo lo de ahí. O también instar a otras entidades a que no den beneficios en zonas donde no los pueden dar. ¿Por qué nos pasó eso a nosotros allá, o por qué teníamos que resarcir el tema de esas viviendas a borde de línea de tren cuando eso es de la Agencia Nacional de Infraestructura? Porque resulta que a la empresa de gas se les dio por conectarles el gas, y a la empresa de la COP también. ¿Por qué? Porque alegaban el derecho de tema de los servicios públicos y demás. Pero es que ahí es a donde va. Una cosa es el derecho, pero también la otra es el deber. Yo no puedo estar en una zona donde no debería estar. Entonces, en ese caso, pues ya también es un tema de control policivo y de tomar una decisión drástica de decir, venga, listo, paso con el bulldozer y chao. Y al que se me venga acá y socializar en términos generales el plan de ordenamiento territorial, casos que sí nos pasan en un momento en un municipio de Cundinamarca, lo socializamos y les dijimos, listo, las zonas de amenaza son estas, ustedes no se pueden, nadie más se puede volver a meter ahí, como a los 2-3 meses de haber socializado, se metieron a una zona de amenaza a reclamar lo mismo. No, qué pena, si ya está socializado, usted no puede reclamar nada. Entonces también es como los mecanismos que uno como gobierno ejerza para evitar ese tipo de cosas. ¿Que es más complejo en un municipio de sexta, quinta, cuarta categoría? Sí. Pero no quiere decir que en un municipio de primera categoría o un municipio especial, vuelvo a dar un ejemplo de Bogotá, sea fácil. Imposible, para nosotros. Muy difícil. Pero pues, vuelve y juega el principio de corresponsabilidad. Si ustedes saben que algo está pasando, también es responsabilidad de ustedes denunciarlo y ver dónde está para que se actúe conforme a la normativa de la ley. Gracias. Digamos, hay un tema puntual, digamos, en el momento que se hizo la reubicación de todos los establecimientos, incluyendo bares, digamos, cantinas y todo esto, pues también hay una ley nacional que se decía que tenían que ser a las afueras de los municipios. Pero en esos municipios tan pequeños sucede que también después viene otro mandatario y reubica a esas personas después de haber estado a las afueras, vuelve y los ingresa al municipio. Entonces es ahí donde en el EOT sí está, pero como dice usted, somos nosotros quienes los que tenemos que hacer también cumplir esa ley. Porque un mandatario
simplemente por temas políticos vuelve y ubica a esas personas después de haber estado a las afueras. Pero eso es algo que yo les estaba diciendo ahorita. En el país hay más de 55 exalcaldes metidos en la cárcel por el tema de volteo de tierra. Eso puede constituir un aparente volteo de tierra. Hay unos volteos de tierras porque no está ampliando la zona de expansión, pero se está modificando los usos del suelo de una manera abrupta. Eso ya es un tema ya legal. Arbitrario. Sí. Profe, de pronto en esa parte me saca la duda sobre también un tema del municipio que es entregaron una licencia de subdivisión en la zona rural que era para construcción es decir, ahorita son 19 las que están construidas. ¿Quieren hacer que no nos alcanza a escuchar? O hable más duro. Que lo que pasa es que en el municipio hay un tema puntual, ¿cierto? Entregaron una licencia de subdivisión en la zona rural, la construcción era para decir 5 casas, ahora hay 19 construidas con piscina y todo, y lo agravante es que están en una muy cerca de una cuenca, y se están diciendo, pues, entregaron ese previo, que de ahí se podían surtir todas estas personas de solamente de plata, perjudicando a las personas que llevan allí, y eso solamente da para las personitas que llevan todo el tiempo antigüedad, 2, 3 casitas que hay, pero pues como las construcciones ya son grandes y demás, pues ya generó todo ese impacto, porque es realmente un impacto, y por el agravante que se está haciendo otra parte del loteo en otro lugar con estas mismas características. Bueno, ahí sí ya es un tema de solución desde el punto de vista policivo, pero ahí tiene que entrar también Corfocarlas, porque es un tema de cuenca hídrica. Ahí debería haber un PONCA, un plan de ordenamiento y manejo de cuenca hídrica, debería tener claro cuáles son las limitantes de desarrollo para esa zona. Incluso los PONCA están por encima de los planes de ordenamiento territorial. Entonces ahí sí, ese ya es un tema policivo que pues ya lo podríamos mirar como más en detalle. Pero bueno, listo, ahora vuelvo y retomo. ¿Por qué les decía eso? Porque estos retos de temas de modificación de suelo son los más coyunturales. Son los más coyunturales en términos de articulación de plan de desarrollo con planes de ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Qué elementos debo articular yo? ¿Cómo los alineo? Con el diagnóstico, o sea, tanto el diagnóstico del plan de ordenamiento como el diagnóstico del plan de desarrollo deben tener una articulación. Ahorita hablamos de eso. El tema de la ubicación espacial de los proyectos. En los planes de ordenamiento territorial que me habilitan a mi suelo para diferentes usos, comercial, industrial, logístico, dotacional y demás, pues debe estar articulado con lo que yo ponga dentro del plan de desarrollo. Entonces voy a poner un ejemplo. El alcalde dice, dentro de mi meta para el tema de educación voy a hacer 2 colegios. Perfecto, 2 colegios. En el diagnóstico del municipio dice que hay una falencia educativa de tanto, esa es la línea base. ¿Listo? Que solamente tenemos, qué sé yo, 15 colegios, vamos a ampliar entonces hasta 17 colegios. ¿Dónde van a estar ubicados esos? Entonces ahí, conforme a lo que está estipulado en el plan de ordenamiento territorial y los usos aptos para este propósito, esos 2 colegios se van a ubicar en tal lado. Entonces ahí está donde está la articulación. Y lo otro, asignando los recursos coherentes con los instrumentos del POT. ¿Sí? Pues tenemos recursos municipales que tienen que estar establecidos dentro de todo el tema presupuestal del plan de desarrollo, pero deben ser coherentes con los instrumentos y con los diferentes insumos adicionales que tengo Ahí vuelve y está el ejemplo, entonces, el mío, el de educación. Si yo voy a hacer 2 colegios, ya sé dónde hacerlos porque el POT me los permite, tengo tanta plata para educación, entonces sí, los puedo hacer. Pero ¿en qué punto miro yo si ese recurso asignado es coherente con el POT? Si ese suelo es del municipio. Si ese suelo es privado, entonces tendría que tener otra línea donde diga compra de predio para la construcción de colegios, ¿sí? Entonces, esos
esas líneas cuando están así completas y articuladas, tanto a los instrumentos del POT como a los usos del suelo que están dentro del POT, muestran esa articulación desde los ejes de los planes de desarrollo hasta los de el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué se usa para todo eso? Matrices de articulación, los mapas de proyectos prioritarios, los análisis de los usos del suelo, si son urbanizables o si son protegidos, que era lo que estábamos hablando ahorita. Todo esto ya lo hablamos, y es que hay unos puntos de divergencia muy grandes, que el horizonte temporal de los planes de desarrollo son 4 años y que el tema del POT son 12 años, y que en el uno tiene un enfoque normativo versus un enfoque programático. ¿Cuál es el enfoque programático? El plan de desarrollo, y el enfoque normativo, el plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí es donde se tiene que buscar el tema de la articulación. Pero ¿cuáles son esos elementos que permiten la articulación? La visión, el diagnóstico y los proyectos. Tienen que haber sí o sí proyectos en común en lo que piense un alcalde de manera programática como lo que está establecido en el POT, sí o sí. No tiene sentido que un alcalde en campaña diga, les voy a prometer que voy a hacer 10 colegios, y el alcalde nunca se haya leído el plan de ordenamiento territorial y no hay suelo apto para eso. O sea, no tiene sentido. Que ahí es a donde va lo que les decía ahorita, de lo que es irrisorio, que en el colegio prometen hacer piscinas, no se puede en y todos los días. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, esos son como los criterios a modo general, y ya incluso hicimos uno que fue muy complejo, que era ver cómo cuando hay unos cambios de uso del suelo, qué debo hacer, qué puedo hacer, qué puedo tener en cuenta y demás. Este ejercicio lo vamos a hacer muy rápido, es simplemente, incluso este es ya como para cerrar antes de la siguiente parte, y es un caso de estudio. Esto es el plan de desarrollo de Tunja y también del plan de desarrollo de Medellín. Pero vámonos solo con esto, ¿sí? Ahí hay 4 metas. En esas 4 metas está el nombre de la meta, hay una línea base, hay una meta del 2023 y ahí hay una articulación, una aparente articulación con el POT. Entonces dice, número de la meta 05121. Nombre de la meta, personas beneficiadas con estrategia de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. Línea base, 19.636 personas. Meta a 2023, 19.639 personas. Articulación con el POT se relaciona con las disposiciones del POT que asignan suelo para equipamientos educativos y promueve el acceso equitativo a servicios sociales. Enfoquémonos solo en esa, como a manera de conclusión. ¿Qué creen que esa es la meta del plan de desarrollo, supuestamente articulada con el plan de ordenamiento territorial del municipio? ¿Qué les parece extraño esa meta? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué le falta? ¿Sea articulación o no? ¿Mira? Pues que aquí está hablando de personas y allá habla de equipamiento. Ok, otra cosa. Pues Santi, ya cansado. Miren, ambos tienen razón. Pero ¿por qué crees que la línea base y la meta es la misma? Pues sostenimiento. Una meta que debe sostenerse. En términos poblacionales, lo que tengo que tener en cuenta cuando voy a proyectar una planeación a largo. Entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Que piensan que no van a haber más personas. Como para resumirlo, lo que puede pasar ahí es que la línea base, que sería la pirámide poblacional, está estática, entonces está invirtiendo. ¿Sí? Entonces, al invertirla, pues, ¿qué dice el municipio? Venga, los recursos ya los tengo asignados solamente para esta cantidad de personas. Si lo proyecto al 2023 no me está dando más personas, mantengamos el mismo recurso. Puede que esté bien en cuanto a la línea del plan de desarrollo. Pero en cuanto a articulación con POT, sí, no tiene sentido. Estamos hablando de personas
lo otro es infraestructura. Ahí debería ser construcción de tantas escuelas, qué sé yo, y ahí se articula con el tema ¿listo? Ese era, como en resumen, a modo de ejemplo. Pues desde ahorita tenía una pregunta con respecto, por ejemplo, en la parte de los proyectos, ¿cierto? De esos proyectos estratégicos. A nosotros el alcalde generalmente o el gobierno nos presenta unos proyectos y dice, hay tantos proyectos entre tantas líneas estratégicas, ¿verdad? Pero nosotros pues ya en nuestro ejercicio como Consejo Territorial de Planeación, ¿cómo es ese acceso a esos proyectos? Porque una cosa es que nos digan, vamos a construir X cosas, pero nosotros ¿cómo le hacemos seguimiento a algo a lo que no tenemos acceso? Una cosa es lo que la persona venga y me diga, o los secretarios, ¿cierto? Me manifiesten. Ahora, yo tener el documento en la mano, leerlo y ver las proyecciones, de dónde va a salir el recurso, cómo se va a proyectar, si es un endeudamiento, cómo sé, no desde la emoción, sino desde la razón, medir que eso que me están proponiendo para mi comunidad, si es coherente y no simplemente muy bonito, muy atractivo, pero, o sea, el ejercicio real de nosotros es hacerle seguimiento a eso. Entonces, ¿cómo podemos acceder? De la presentación que les vamos, pero, ok, gracias. No se adelante. No me preocupen, que digamos, aquí era como el abrebocas, como la articulación que es el tema del plan de desarrollo y demás, y qué elementos nos ponen a pensar del por qué tenemos que tener en cuenta y qué no tenemos que tener en cuenta, pero ya ahorita más adelante sí vamos a entrar en cómo se construyen y qué hay que tener en cuenta y cómo se evalúa y cómo se le hace seguimiento. ¿Listo? Entonces, esto era como para, en términos de reflexión, que vean un objetivo, una meta, que está construida dentro de un plan de desarrollo real y que incluso los que ya están plasmados pueden estar mal hechos. Entonces, si hay falencias en esos, pues como los municipios, como los nuestros, no pueden tener esos vacíos. Ahorita el reto es mejorar y ver cómo subsanar. Nosotros, perdón, una última preguntita. Nosotros en Anserma, que en este momento estamos como en la revisión de ese plan de ordenamiento y ya por ahí a 2-3 meses nos pasan el documento. O sea, hay un plan de desarrollo que fue gestado bajo un plan de ordenamiento que tiene más de 20 años y estaba pues obsoleto. Y hay digamos que hay 10 objetivos o 10 metas macro allá en infraestructura, donde a nosotros apenas nos va a entrar otro plan de ordenamiento. ¿Cómo armoniza uno ese seguimiento con dos herramientas pues que están? Porque yo sé que el otro ya existía y pues va a llegar a ajustarlo, pero ¿cómo hace uno para tener una mirada crítica en esos proyectos? Ahorita cuando lo construyamos porque ahorita de verdad el ejercicio es ese, como que incluso para que se vayan preparando, si alguno de los municipios que están acá tienen en la mano el plan de desarrollo, mejor, porque lo hacemos una ejecución real. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la intervención. Vamos entonces ahora a pasar a la intervención del Consejo Territorial.